Buen día, chicos. El día de hoy, yo, María Camila, su monitora, les voy a explicar dos de los ejercicios que se encuentran publicados aquí en el Moodle de ejemplos de estructura de capital. Entonces, pues vamos a verlos a continuación. Vamos a resolver este primer ejercicio, que es el ejercicio número 1 y el ejercicio número 4, ¿vale? Este documento se los voy a subir al Moodle, así como también se los voy a mandar por el correo. El primero es este, que dice Masinsa Corporation, es una compañía de alta tecnología recientemente listada en la Bolsa de Colombia. Value Line estimado su beta en 1.5. Masinsa está considerando una inversión de $1.000.000 en un proyecto de telecomunicaciones. Hay un 50% de probabilidad de que el proyecto tenga un retorno de $100.000 por año para siempre o $250.000 por año para siempre. Compañías que invierten solamente en esta clase de proyectos tienen una beta promedio de 2.0. Masinsa está pronosticando que la tasa promedio de retorno sobre el mercado del portafolio será 15% y que la tasa de los T-bill en promedio será un 9%. El riesgo país se estima en un 1.78%. Esto siempre lo vamos a utilizar pues también en el otro ejercicio que vayamos a hacer. Entonces, pues bueno, para empezar, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Primero, pues tenemos aquí indicados pues los valores más importantes, ¿cierto? Que son los betas de 1.5 y 2.0 del proyecto, la inversión de $1.000.000, pues la probabilidad del 50-50 del retorno de $100.000 por año para siempre o $250.000. Entonces, pues todos estos los vamos a tener en cuenta, los vamos a anotar aparte. Entonces, para resolver el ejercicio de Masinsa debemos calcular varias tasas de retorno y comparar el retorno esperado del proyecto con la tasa de retorno requerida. Entonces, pues bueno, la tasa de retorno requerida, que es si Masinsa, pues lo que habla el primer punto, que es si Masinsa es una compañía all equity, ¿cuál es su tasa de retorno requerida? ¿Qué significa que una empresa sea all equity? Que es una empresa financiada solo con capital propio. No tiene deuda, por lo que su costo de capital es igual a su costo del equity, ¿verdad? Por eso debemos calcular el equity directamente para estimar el rendimiento requerido por los accionistas y que invierten en la empresa en función del riesgo sistemático de esta. El modelo estándar para esto es el Capital Asset Pricing Model, porque relaciona el riesgo del mercado con el rendimiento esperado y estima la tasa mínima que un inversionista exige para invertir en una empresa. La fórmula para el Capital Asset Pricing Model es, pues el costo del equity, la tasa libre de riesgo, lo que viene siendo pues todo lo que nosotros anotamos acá, la tasa de retorno del mercado, ¿sí? Y el beta, ¿sí? Entonces, pues así como un recorderis, la beta mide qué tan sensible es la empresa a los movimientos del mercado. Un beta igual a 1 es un riesgo igual al mercado, mayor a 1, riesgo mayor al mercado y un riesgo menor. Nos dicen en un principio que tiene un beta de 1.5, que es un poco más volátil que el mercado, por lo que los inversionistas pues van a exigir más retorno. Pero aparte de eso, no solo debemos tener en cuenta pues el beta, sino que también nos dicen lo del riesgo país. Entonces, bueno, ¿qué significa esto del riesgo país? Que es como un sobreprecio por invertir en mercados emergentes, ¿sí? O sea, puede ser por la política que hay en el momento en ese país o por otros posibles factores de riesgo. Entonces, pues incluso en cualquier país, no solo como en mercados emergentes, siempre va a haber un riesgo, ¿sí? Entonces, la idea siempre es también sumarlo a este Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Entonces, pues tenemos nuestra tasa libre de riesgo, nuestra tasa de retorno mercado, nuestro beta y el del riesgo país. Como ya tenemos todos estos datos, ¿sí? Que son los que tenemos acá, simplemente pues calculamos, ¿sí? Entonces, la tasa de retorno requerida de Masinsa sería el 19.78%, ya nosotros reemplazando aquí en la fórmula con los datos que nos proporciona el mismo ejercicio. Ahora, el segundo punto que dice, ¿cuál es la tasa esperada de retorno para el proyecto? Entonces, cuando un proyecto tiene distintos resultados posibles, se calcula el valor esperado. En este caso, pues nos dicen que hay un 50-50, ¿no? 50% probabilidad de recibir $100.000 perpetuos o de $250.000 perpetuos. Entonces, con esto calculamos el valor esperado con ambas probabilidades, ¿sí? Y pues ahí ya sabemos más o menos como el flujo de caja que vamos a tener. Ahora tenemos que tener en cuenta la inversión, ¿sí? Y la inversión que se va a realizar, que en este caso es $1.000.000. Entonces la fórmula del retorno perpetuo es pues el flujo de caja que posiblemente vamos a poder tener, que es $175.000,
sobre la inversión, que es $1.000.000. Entonces el retorno esperado del proyecto es 17.5%. Ahora nos dicen la tasa de retorno requerida para el proyecto. Entonces, pues ya sabemos, digamos, la beta de la empresa, ¿cierto? Que es 1.5. Pero en finanzas corporativas, cada proyecto debe evaluarse con un riesgo propio, que es el que nos dice, del 2.0, de un 2.0 de beta en promedio, no con el riesgo de la empresa, que es del 1.5. Entonces, pues como nos dice el enunciado, este tipo de proyectos tienen un beta de 2.0, entonces volvemos a realizar lo mismo que realizamos anteriormente con el beta de Masinsa, pero esta vez con el beta del proyecto. Esto nos da un CAPM de 22.78%, por lo que la tasa de retorno requerida del proyecto es 22.78%. Ahora, lo último que nos pregunta es si Masinsa debe aceptar o no el proyecto. Entonces, pues, como sabemos, el retorno esperado es alrededor del 17.5% y la tasa requerida ajustada por riesgo, ¿sí?, a invertir en este tipo de proyectos es 22.78%. Entonces, un proyecto solo se acepta si el retorno esperado es mayor o igual a la tasa requerida por los inversionistas en este momento. Entonces, pues nos damos cuenta que 17.5% es menor que 22.78%, que es la tasa requerida que nosotros tenemos, y entonces el retorno esperado no nos va a dar. Entonces, esto significa que el proyecto genera menos retorno del que exigen los inversionistas por su riesgo, por lo cual, en este caso, Masinsa no debe aceptarlo. Pero pues aquí también entra en parte lo que viene siendo otra manera de evaluar si Masinsa debe aceptar o no el proyecto. Entonces, pues, este ejercicio se puede resolver de dos maneras diferentes dependiendo de cómo se suponga que será financiado el proyecto. Ambos métodos pues son correctos, pero parten de supuestos distintos. Entonces, pues el primero es con la tasa de retorno requerida del proyecto y pues con eso comparamos y se sabe si, digamos, Masinsa, la empresa, debe aceptar o no el proyecto. Pero la otra es la evaluación con WACC, ¿sí? Entonces, el proyecto sí tendría financiamiento permanente con un 50% de deuda y un 50% de equity. En este caso, se usa WACC. WACC, las siglas son Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? Porque los flujos del proyecto pertenecen a todos los proveedores de fondo, no solo accionistas, sino también prestamistas. Entonces, bueno, esta es la fórmula de WACC, que la tenemos acá. Y bueno, pues aquí tenemos cada una de los significados de cada parte de la fórmula. Primero, D sobre V, que es la deuda, que es la proporción de la deuda dentro de la estructura del capital. Y B, que es el valor total de la empresa, que es deuda más el equity. Tenemos K sub D, que es el costo de la deuda, como la tasa de interés de la empresa que paga por sus préstamos o bonos, y se ajusta por impuestos porque los intereses son deducibles. Tenemos la tasa impositiva, que reduce el costo efectivo de la deuda, y tenemos E sobre V, que es la proporción del equity dentro de la estructura de capital, así como pues en sí lo que habíamos calculado en el anterior, que es el costo del equity, que se calcula con el Capital Asset Price Model, ¿sí? Entonces, pues aquí también nos dan unos supuestos, ustedes lo pueden ver acá, la parte de acá, que si tuviéramos impuestos del 30% y un costo de deuda del 13%, ¿sí? Esto como tal no está en el enunciado, pero también es otra manera de nosotros calcularlo a través de WACC, ¿sí? En ese caso de que tengamos en cuenta también una parte de equity y una parte de deuda, que es lo que estamos acá, el 50-50%, ¿sí? Entonces, el costo de la deuda, después de impuestos, sabemos que pues tenemos por nuestro lado el costo de la deuda menos pues la tasa de impuestos, ¿sí? Entonces, el costo de la deuda después de impuestos nos va a dar un 9.1%, ¿sí? Y ya hacemos el cálculo del WACC, sabiendo pues esta parte que la acabamos de resolver acá. Calculamos el WACC, ¿sí? Entonces, el WACC de Masinsa, aquí no es del proyecto, sino de Masinsa, va a ser de 14.44%. Y el WACC del proyecto,
calculándolo de la misma manera. CAPM lo calculamos del anterior ejercicio, ¿verdad? Que es 19.78%, que es el CAPM, y el 22.78% del proyecto. Entonces, de esta manera, pues ya calculamos esta parte final del WACC. Y bueno, ya sabiendo esto, en este caso cambia la respuesta. En este caso sí se debería aceptar el proyecto, ya que el retorno esperado del proyecto, que es 15.94%, que es la tasa requerida, por lo menos por los accionistas y los prestamistas de la empresa, es mayor al retorno esperado, ¿sí? El retorno esperado, como sabemos anteriormente, es de 17.5%. Entonces, pues en este caso tendríamos que, como el retorno esperado, que es 17.5%, es mayor a la tasa requerida. En este caso, la tasa requerida que tenemos en este momento del proyecto es de 15.94%. En este caso, Masinsa sí debería aceptar el proyecto, ¿sí? Porque es mayor a la tasa requerida. El retorno esperado es mayor a la tasa requerida por los accionistas y los prestamistas de Masinsa. Esto calculando el WACC y teniendo en cuenta pues tanto deuda como equity. Bueno, esto es por el lado del primer ejercicio, ¿verdad? Esto de todas maneras, todo lo que ustedes ven consolidado en este documento lo pueden ver también acá, ¿sí? Exactamente, pues la tasa de retorno del proyecto, el WACC de Masinsa del proyecto. Esto pues es obviamente teniendo en cuenta deuda y equity, y esto teniendo en cuenta solo el equity. Y bueno, eso por el lado del primer ejercicio. Ahora, por el lado del ejercicio 4, que nos dice: NOUSNIT.CO está compuesta por dos divisiones, alimentos naturales y metales especiales, que tienen su deuda sobre equity compuesto de la siguiente manera. Esto lo vamos a ver aquí mejor en el PDF. Tenemos acá, listo. Entonces lo tienen de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, alimentos naturales tiene una deuda del 50% y un equity del 50%, y metales especiales tiene una deuda del 30% y un equity del 70%, cada uno con una beta, alimentos naturales del 0.9 y metales especiales de 1.25. Entonces nos dice: la estructura se desea cambiar a 30-70, conociendo que la tasa actual de financiamiento es del 14%. La tasa fiscal de la empresa es del 40% y el riesgo país, como vimos en el anterior ejercicio, también es de 1.78%. NOUSNIT pretende establecer una utilidad mínima estándar para cada división, basándose en el riesgo de cada una, ¿sí? Entonces, esta utilidad funcionará como el precio de transferencia de capital a la división. La empresa ha pensado utilizar el modelo de precio de activos de capital en este asunto. Ha identificado muestras de empresas que tienen las características de valor que se ilustran a continuación. Entonces nos dice que la tasa libre de riesgo es del 12% y la utilidad esperada en el mercado es del 17%. Así como hicimos en el primer ejercicio, utilizamos el modelo de Capital Asset Price Model para saber qué utilidad requerida de la inversión recomendaría para cada una de las dos divisiones. Y bueno, teniendo pues ya todos los datos requeridos, como les digo, lo mejor es como irlos anotando, teniendo pues nuestra tasa libre de riesgo. Tenemos también el rendimiento esperado del mercado, el costo de la deuda, que es lo que nos dice acá, conociendo que la tasa actual de financiamiento es del 14%, que el impuesto, aquí la tasa fiscal de la empresa es del 40%, entonces sabemos que es nuestro impuesto, y sabiendo que el riesgo país es del 1.78%. Entonces, de acuerdo al ejercicio, debemos calcular la utilidad mínima requerida, que es nuestro modelo CAPM ajustado, para cada división después de ajustar sus betas por la nueva estructura de capital, ¿sí? Entonces, pues recordemos que la beta mide el riesgo sistemático de una empresa respecto al mercado. 1, riesgo igual al mercado, mayor a 1, más riesgosa y volátil, y menor a 1, menos riesgosa. Entonces, bueno, cuando una empresa usa mucha deuda, su beta aumenta porque los accionistas enfrentan más riesgo financiero. Para corregir pues este caso, utilizamos dos pasos, ¿sí? Entonces, primero es desapalancamos la beta original con la fórmula de Hamada y volvemos a apalancarla, pero usando la nueva estructura de capital que la prensa quiere adaptar, ¿sí? Entonces, pues recuerden, más deuda es más riesgo, por lo que el beta sube, y menos deuda es menos riesgo, entonces el beta baja.
Entonces, pues primero lo que debemos hacer es desapalancar, ¿sí? Entonces, queremos eliminar ese efecto de la deuda, ¿sí? Para que los inversionistas no enfrenten tanto riesgo. Entonces, para eliminar el efecto de la deuda, utilizamos la siguiente fórmula, ¿sí? Y bueno, con la nueva estructura de capital que se quiere implementar, que es del 30-70, tenemos pues la siguiente fórmula y utilizamos el modelo CAPM para buscar la utilidad mínima requerida de cada división para cubrir el riesgo, ¿sí? Y bueno, pues recordemos también el modelo CAPM y recordemos también los valores. Entonces, como la nueva estructura del capital es 30% sobre 70%, tenemos que, bueno, pues la deuda sobre el equity es de 0.4286 para metales especiales. Y bueno, pues tenemos todos los valores que también teníamos anteriormente en el ejercicio, más los que nos dan de la tasa libre de riesgo, el rendimiento esperado del mercado, etc. Entonces lo hacemos por divisiones. Primero con alimentos naturales. Entonces aplicamos nuestra fórmula, ¿sí? Entonces tenemos pues nuestro beta, tenemos también el impuesto corporativo, que es el que se nos agrega acá, 40%, y tenemos nuestra deuda sobre equity, que es el que tenemos acá, que es 1. Y esto, con esto desapalancamos el beta, y esto nos da 0.5625. Entonces, con esta beta ya ajustada, utilizamos el modelo CAPM. Ah, bueno, antes de eso realimentamos el beta con la nueva estructura de capital, antes de utilizar el CAPM. Y bueno, pues ya nosotros teniendo, desapalancando el beta, lo realimentamos, ¿sí? Con la nueva estructura del 30% sobre 70%. Aquí utilizando pues la nueva estructura de capital tenemos un nuevo beta y una vez teniendo esto, ahí sí calculamos la utilidad requerida con el modelo CAPM. Aquí pues simplemente es reemplazar, tenemos nuestra tasa libre de riesgo, tenemos el rendimiento esperado del mercado, tenemos pues el nuevo beta y el riesgo país, ¿sí? Y ya teniendo, calculando esto, tenemos la utilidad requerida para alimentos, que es 17.315%. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo para la división de metales especiales. Desapalancamos el beta, igual, recuerden que es con la nueva estructura de capital, y lo volvemos a realimentar con la nueva estructura también, ¿sí? Y pues ya teniendo el nuevo beta, realimentándolo, también calculamos la utilidad requerida, que en este caso sería de 20.035%. Entonces tenemos nuestras betas ajustadas y la utilidad requerida, que en este caso, y con eso resolvemos pues ambos ejercicios. Y bueno, pues ya para terminar quería hacer dos aclaraciones importantes, que es pues acerca del beta apalancado y pues que es desapalancarlo, ¿sí? Entonces, pues como tal el beta apalancado, que es el que está como beta sub L, de una empresa refleja el riesgo del negocio más el riesgo adicional, que como les decía proviene del uso de deuda, ¿sí? Ahora, si queremos conocer sobre el riesgo del negocio sin el efecto del apalancamiento financiero, es decir, desapalancar el beta sin tener en cuenta la deuda, es precisamente el beta sub U. De esta manera es el desapalancamiento de la deuda. Y ya pues cuando lo queremos apalancar, realimentándolo, ¿sí? Cuando queremos cambiar la estructura de capital, sabiendo que pues tenemos un nuevo nivel de deuda y un nuevo nivel de equity, entonces de esta manera realimentamos este beta, ¿sí? Entonces, pues ya con esto más o menos, pues es como lo que ustedes deben tener en cuenta, conceptos muy importantes, conceptos acerca del beta, el apalancamiento, desapalancarlo también, cuando es todo equity, como hicimos en el primer ejercicio, cuando es parte equity, parte deuda. Muchos de estos ejercicios funcionan de la misma manera y ustedes, pues digamos en la práctica, también van a utilizar la misma fórmula, el modelo CAPM, digamos por ejemplo en el ejercicio número 3 de Computel, también van a tener que utilizarlo, ¿sí? Y también van a ver lo mismo, deuda, la parte de los impuestos, entonces, pues básicamente aquí es como para darles como una versión inicial, una mirada inicial para que ustedes también puedan practicar y pues estar preparados para su parcial.
De todas maneras, si necesitan, si tienen alguna duda o algo parecido, pues también me pueden escribir y podemos mirar de pronto alguno de estos ejercicios también, el 2 o el 3. Entonces, pues eso sería todo, chicos, y pues que tengan buen día.